Hola amigos, bienvenido a su canal de la Federación Venezolana de Astrólogos desde Caracas, Venezuela para el mundo. Sí, señor. Como todos ustedes saben, colegas, un canal dedicado pues a la astrología y siempre invitamos a nuestros miembros de la Federación y a cualquier otro colega pues, que esté interesado en exponer cualquier tema de astrología en el canal que es tiene una gran cobertura a nivel internacional. Voy a darle, por favor, like a este programa si te gusta y recomiéndalo a un colega, a un amigo, a alguien que le pueda interesar el tema que vamos a hablar hoy, que es muy interesante. Le hemos invitado también, que se trata de Pablo Marcano, astrólogo, ingeniero de sistemas, profesor universitario en lo que es la ingeniería de sistemas y estudió astrología básica y astrología completa en la gran fraternidad de Universal, todo aquí en Venezuela, me imagino. Hola, ¿cómo estás, colega Pablo? Disculpa que no anotamos el nombre del tema, pero tú no lo vas a decir. Siempre son un tema. Claro, claro. Claro que sí, profesor. ¿Cómo está? Buenos días y bueno, un saludo a toda la audiencia de su canal. Agradecido por esta invitación y bueno, el tema que vamos a estar hablando es sobre los grandes movimientos planetarios que han tenido o que se tienen durante este año y especialmente el solsticio de verano, que viene ahorita próximamente el 21 de junio, ¿no? Solsticio de verano, sí, señor. Ahora que lo está pasando, fíjate. Sí, entonces vamos a estar hablando un poquito de eso, no tanto en profundidad, pero bueno, porque si no, el programa se extendería, porque hay mucha Claro, información pero sí vamos a dar ciertos tips con referencia a este solsticio de verano, ¿no? esto. Y, y bueno, y también cerca de la fiesta de San Juan, ¿no? Sí, una fiesta que también se vincula mucho a esto, ¿no? Y Sí, en Venezuela se celebra mucho esta fiesta de San Juan, ¿no? Y no es de una sola noche, lo hacen por semanas, antes y después sí, de esta celebración. Eh, sí, la fiesta de San Juan es algo muy tradicional aquí en Venezuela, ¿no? sí. Cuéntanos entonces, ¿cuáles son tus inicios en astrología, Juan Pablo perdón, Pablo Marcano? Y nos dice cuáles son lo que nosotros esperamos de la astrología. Hay muchos estudiantes que siempre nos preguntan, bueno, ¿y ustedes dónde estudiaron? ¿Cómo estudiaron? Si yo quiero ir a estudiar como algo y tal, y qué sé yo, bueno, hay muchas instituciones, muchas escuelas, eso todo que el profesor Pablo Marcano da clases, ¿no? Dinos entonces un poquito de esto. Bueno, fíjese, profesor, yo me inicié en la astrología en la Gran Fraternidad Universal. Tuve un profesor, bueno, en aquella época yo era muy escéptico a estos temas, pero debido a situaciones de orden personal, bueno, me tocó, como dicen por aquí, me dio la locha. Sí, ¿qué signo que eres tú, Pablo? Yo soy cáncer ascendente Piscis. Así es Y difícil, bueno, imagínate. Para estudiar astrología con cáncer físico, bueno, hay que echarle un camión, ¿no? Pues son signos que están así como sí, muy metidos en otra onda, ¿no? Todavía son los signos de Acuario, Géminis, o quizás Sagitario, pero cáncer y Piscis, bueno, están como en una onda más bien de tarot, de estas cosas, ¿no? sí, fíjese que eso a mí me llamó poderosamente la atención porque como usted bien dice, oye, pero si eres agua, ¿cómo tú vas a estudiar astrología? O sea, ¿cómo, cómo se come eso, no? Y bueno, mi profesor en ese tiempo me dijo algo importante. Mira, muchas veces el análisis de la carta astrológica tiene que ser un análisis integral. No solamente te puede ir con dos aspectos o dos puntos dentro de la carta, sino que la carta interactúa con todos los planetas. Y él me dijo algo importante. Él me dijo, mira, hay una posición dentro de la carta que se llama, una posición planetaria, dentro de la carta que se llama la dominante. La Ujú. dominante es aquel planeta que tiene un significado tan parecido como el Sol, pero como su nombre lo dice, dominante. También esa energía domina la carta. Y el planeta dominante de mi carta es Urano en conjunción con Plutón. Ok. Y, y ahí entendí
Y ahí entendí, claro, y ahí entendí por qué soy ingeniero en sistemas, por qué me dedico a la computación, por qué es la astrología, el yoga, una cantidad de cosas. ¿Y por qué buscar la Y profundidad de las cosas? exactamente. No te quedas Entonces, oye, siempre vas al fondo del asunto. correcto, es correcto, profesor. Y aparte de eso, nació un día 7. O sea que el día 7, desde el punto de vista de la numerología, también le da profundidad a eso. Entonces hay como algo allí reforzado y entonces yo me quedé así. Cuando él me leyó la carta a mí, yo dije, oye, pero esto me va a tocar duro. Pero él me dijo, Sí, hay cosas que no se ven tan evidentes en la carta, ¿no? Y eso le juega muy rudo a los estudiantes principiantes de astrología, ¿no? Que a veces no saben, en realidad no tienen una explicación, pero en la carta no todo será así de a- anteojito. abuelo de pájaro, como dicen acá, ¿no? Es que también hay situaciones que son profundas que hay que analizarlas muy bien y bueno, y no son tan evidentes, pero ahí están. No le pasa mucho Sí, también me recuerda la carta de Einstein también, que por ningún lado ajá, no tenía por ningún lado científico, ¿no? O sea, también oficial, ¿no? Y que, sí, como que a donde llegó, ¿no? Pues tenía otros componentes, así como tú, que lo vinculaban directamente pues, a la parte de ciencia. es correcto. Fíjese que y yo parto del mismo principio que usted dice, bueno, hay diferentes escuelas, pero hay que verdaderamente buscar a aquellos profesores que hagan la diferencia dentro de la enseñanza de la astrología, porque como siempre me decía mi profesor, el hilar fino en una interpretación es lo que hace la diferencia a nivel de la lectura. Y eso no lo hacen las computadoras, ¿sí? No, absolutamente no. Trabaja con computadoras. No, fíjese que tengo una experiencia interesante con referencia a la astrología y la inteligencia artificial, que valga este programa para decir eso. En mi experiencia, yo he levantado cartas utilizando la inteligencia artificial, en este caso Gemini, Ah, pero cuando yo levanto la carta, si mi ascendente normalmente calculado a lápiz y papel es Piscis, en la inteligencia artificial me da Sagitario. Y he revisado los cálculos, por ejemplo, el delta, los cálculos a nivel de geometría espacial, etcétera, etcétera. Y los cálculos son parecidos, pero no son exactos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que en el momento en que uno levanta una carta astrológica, por supuesto, la interpretación es totalmente errada. Y entonces uno dice, oye, pero ¿qué me está enseñando esto? Entonces, es allí porque mucha gente ahorita se está guiando con el tema de la inteligencia artificial y hay que tener cuidado con eso. Hay que sí. tener cuidado con eso. Igual que esas cartas que se analizan a través de Venus, a través de computadora, que tienen una generalidad aceptable, pero es eso, generalidades. Siempre te van a Sí, igual a todo el mundo. Entonces no es el mismo contacto que tienes tú con, con el astrólogo pues, profesional, que te vaya a detallitos que no es difícil que una computadora o IA te los resuelva, ¿no? Como se ha dado el caso. correcto. Fíjese que yo por lo general, yo recomiendo el uso de la inteligencia artificial como un apoyo hacia el estudio. Sí, sí, Así de sencillo. Hay, Eh, hay componentes o situaciones en la carta astral que a veces son un poco confusas, sobre todo cuando conseguimos con Stellium, conseguimos con eh, correcto. configuraciones así un poco enredadas, a veces hay un cometa y todas estas cosas, entonces es un poco difícil. Y ahí sí la inteligencia artificial rápidamente te puede ayudar y te da datos, ¿no? De cómo abordar el asunto. Pero Sí, fíjese que, bueno, yo como ingeniero, bueno, sé más o menos qué es lo que está pasando por detrás, ¿no? Pero yo le recomiendo a aquellas personas que están entrando en el mundo de la astrología que utilicen la inteligencia como un apoyo, claro, no como un fin como tal, no como un oráculo ni nada por el estilo. Utilícenlo como una base de datos de conocimiento en el sentido de que es una gran enciclopedia donde uno puede buscar diversos tipos de información. Eso sí, pero el hecho de calcular una carta, revoluciones solares, sinastría, uy, eso hay que tener cuidado. Definitivamente, como dice el profesor Carlos Duque, hay que buscarse la ayuda de un experto para que puedas tener la interpretación. Y otra cosa súper importante, que dentro del mundo de la inteligencia artificial, la intuición no es sustituida. O ah, sea, la gente piensa es que muy con la inteligencia, subjetivo. sí, se imagínese, o sea, la gente piensa que, bueno, sí, o por ejemplo,
que me conseguí el caso de la semana pasada de una persona que leía las cartas del tarot utilizando inteligencia artificial. Está bien, pero la intuición no es sustituible, porque uno está leyendo una carta de tarot y de repente a lo mejor llega un mensaje o tienes una persona o una entidad o una energía que te está diciendo algo que tienes que decirle al consultante y eso no te lo va a decir la inteligencia artificial. Nosotros llamamos Hay, canalización, en el momento que llega algo que no está vinculado inclusive a las cartas que tienen en ese momento en la mesa y tú tienes que decirlo porque te lo están en ese momento como que alguien, como una entidad, puede ser una canalización hay compleja que te lo está diciendo, tienes que soltar lo que te viene encima acá, sí, intuitivamente. y a veces ese tema no se entiende. A veces ese tema no se entiende que dentro de este mundo, fíjese que uno puede meterse dentro de la inteligencia artificial y preguntarle a la inteligencia quién es Dios y automáticamente le dice a uno, no soy capaz de responder esa pregunta. Claro, porque no ha sido programada, no tiene la base de datos de conocimiento suficiente para responder ese tipo de preguntas. Entonces surge la pregunta que muchas veces nace de esas inquietudes. Por ejemplo, la inteligencia artificial llegará a un momento en que sustituirá toda esta base de conocimiento. Yo, por mi experiencia, no. Es muy difícil. Es muy difícil. Que Porque, la astrología entra también dentro de lo que es la ciencia subjetiva, hay la ciencia ujú, objetiva y la ciencia subjetiva. Entonces, no quiere entender esto y estuve discutiendo ahí con uno de nuestros, ¿cómo se llama? Gente que venía haciendo esas preguntas allí, opinando y se formó un debate de esto, ¿no? Y entonces no entiende que hay una ciencia muy de adentro, muy subjetiva, se llama así exactamente ciencia subjetiva, que no está desvinculada a la ciencia objetiva, que por el primero viene lo subjetivo, pues viene el objetivo. Cuando claro, la gente va a investigar, los científicos, estos planetas, fuera de nuestro sistema solar, lo primero que hicieron es tener un conocimiento subjetivo de esto. correcto. Porque ahí está el planeta, tiene un movimiento, se le calcula una masa, la luz, la cuestión, y eso es subjetivo. Después, por lo que llegar allá, averiguar con sondas, en realidad, si lo que estaban pensando ellos era realidad. Si es que el planeta, por ejemplo, Marte tiene atmósfera, no tiene atmósfera, tiene gravedad, no tiene gravedad, toda esa cosa después que va para allá, ¿no? Pero antes de eso está lo subjetivo. Claro, Entonces, claro. y así es la astrología. La astrología va a llegar un momento que sí se van a hacer descubrimientos de que en realidad esto funciona de esta manera y de la otra, ¿no? Pero de momento se tiene que considerar una ciencia también. Sí, yo también parto de ese hecho. Por ejemplo, una de las explicaciones que yo siempre le digo a las personas es que nosotros percibimos la astrología a través de nuestros chakras, que son bordes energéticos que tenemos en nuestro cuerpo. Y eso una inteligencia artificial no lo va a entender. Mm. Como un cuerpo que está a millones de metros de distancia o kilómetros puede emanar una energía que nosotros los percibimos aquí en la Tierra. Es decir, esa, esa relación entre microcosmo y macrocosmo, eso no lo entiende una inteligencia artificial, absolutamente. Entonces, es allí el hecho y es por eso que yo siempre digo que aquellas personas que son muy versadas en temas, por ejemplo, de astrología y que tienen mucha experiencia y muchos años enseñando, son como las guías de nuevas generaciones de astrólogos que pueden estar surgiendo. Tal es el caso suyo o de otros astrólogos que tienen años enseñando, que pueden ser las guías para esas futuras generaciones en la cual puedan estar generando un discernimiento entre lo que es la utilización de la inteligencia artificial y utilizar los métodos tradicionales dentro de la astrología. Para mí, la astrología es una de las tantas herramientas que difícilmente pueda entrar dentro de un campo de inteligencia artificial. A nivel de documentación, textos, libros, sí, pero a nivel de técnica de interpretación astrológica, yo dudo muchísimo porque, como estamos hablando, ese tema intuitivo y ese hilo conductor que está Ajá. entre lo subjetivo y lo objetivo, eso es difícil que una inteligencia artificial lo pudiese estar trabajando, ¿no? Entonces, es un campo bastante que hay que ahondar y creo que sería un punto importante de que se hicieran como cursos
o una política que dijera, mira, para que ustedes vean lo que es el tema de la inteligencia artificial y demostrarle a las personas que no todo es eso, ¿no? Y también entra, ¿ah? No, no, sí, sí, está muy interesante. Te iba a decir que te tomaba la palabra porque eh, nos están pidiendo un curso de esto y yo quisiera que tú nos acompañaras como profesor, ¿no? En la federación. No hay problema. Porque la inteligencia artificial es nueva para todos nosotros y todavía no lo han comprendido en muchos casos. Y no saben qué ventajas se les puede sacar de eso que tú la tienes, ¿no? Eh, Sí. los colegas no deben preocuparse por su profesión porque está asegurada. La inteligencia artificial. Lo que sí es que te va a datos más rápido y preciso, porque nosotros no tenemos toda la memoria. Mira, hay cosas que yo estudié hace años que yo no recuerdo ahorita en ese momento. Entonces, a medida que uno va pasando la edad, va perdiendo facultad en ese sentido. Entonces, uno tiene que recurrir a los libros, recurrir a ciertas Sí, cosas, ¿no? Entonces, ahí sí nos puede ayudar a la inteligencia artificial tremendo. claro, Segundo, tú claro, en esa base de conocimiento, que es una gran biblioteca, que uno puede buscar información allí, pero sí es necesario hacer como, y en el caso especialmente de la astrología, creo que es necesario hacer una especie de campaña en el uso, no solamente de la inteligencia artificial, sino de las herramientas tecnológicas que están asociadas con el campo de la astrología. Pues aquí hay astrólogos muy famosos que utilizan mucho el tema de la tecnología. También hay un astrólogo que no recuerdo ahorita su nombre, egresado de la Simón Bolívar, ingeniero en computación, que utiliza muchas herramientas desde el punto de vista tecnológico aplicado en temas de, por lo menos a nivel de curso, creo que fue una de las primeras personas en Venezuela que eh, eh, implementó todo lo que es el tema de la enseñanza online. Y bueno, sí, nosotros como también como punta de lanza en el hemisferio, Venezuela siempre ha destacado en temas de astrología, ¿no? seguro. Y pienso que el tema también de la inteligencia artificial rosa también lo ético, ¿no? Que es un punto también que se han debatido en las universidades por el hecho y la manera como se utiliza la inteligencia artificial. Eso también es un punto que hay que tratar en este tipo de materia, especialmente en el campo de la astrología, porque Ya. bueno, los saberes son distintos y creo que la astrología también aglutina una cantidad de conocimientos de diferentes campos concentrados en uno solo, pero que también no escapa a esa modernización que tenemos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Tú eres que profesor universitario, explícame algo. Si la astrología ya aparece en la inteligencia artificial, ya te da concepto de la astrología, ¿verdad? Bastante amplio. Eh, Claro. Recientemente, cuando funda la Federación de Astrólogos hace más de 20 años, Ujú. CENIAC ya coloca la profesión de astrólogos dentro de lo que están tabulando para pagar impuestos y esas cosas. Entonces, ya solo funciona como una profesión ya. A partir que se enteraron pues, que había una federación, había una fundación también dedicada a la astrología, lo colocaron. ¿Por qué la universidad no acepta la astrología como una materia, que sea una materia un poquito marginal, pues, artística, educativa o de cultura, como tú la quieras, ¿no? ¿Cuál es el contra de Bueno, eso? ¿Por qué, fíjese, sí, por qué los psicólogos tampoco la quieren dentro, como si fuera una cátedra? sí, fíjese que hace algunos años no tuve la información de primera mano, pero sí a través de un tercero, de que había un profesor, que creo que usted lo conoce, que se llama Antonio Polito. ¿Cómo Él no? daba clases en la Universidad Central, en cursos de extensión relacionados con la astrología, pero son cursos de extensión. Ahora, en el campo que yo manejo, que es la parte de la computación, y ya esa pregunta hay que hacérsela más a una persona que tenga un rol destacado como profesor titular, porque hay ciertas cosas que suceden dentro de la universidad, y es el hecho de que toda materia que se estudia, toda carrera que se estudia, tiene que estar apegada al método científico. La astrología no está apegada al método científico, es decir, hipótesis, comprobación y todos esos pasos que son necesarios. De allí que se desprende el hecho de que muchas veces la astrología
no sea como una carrera como tal dentro de una universidad. Sin embargo, en las universidades en el Reino Unido sí aceptan la astrología como una carrera. También Y En la India la Universidad también, también de Nueva Delhi da astrología, es una carrera que dura 3 años, es una carrera sí, técnica, ¿no? Pero en la India lo tienen, ¿no? Y hay astrólogos profesionales que salen universitarios, ¿no? sí. Y bueno, aquí en Venezuela, la primera aproximación que hubo fue con el profesor Antonio Polito, que fue profesor de la Universidad Central, tengo entendido, él es ingeniero civil, y él hizo un curso de extensión en ese sentido. Ahora, las experiencias que yo he visto han sido a nivel del Reino Unido, donde, bueno, ya es otra forma de pensar, pero sí la astrología sí está establecida como una carrera. Pero fíjate que yo intenté hacerlo en la universidad y pude llegar hasta las fundaciones, ya que la universidad toda tiene una fundación, ¿no? De Ujú. mejoramiento profesional. Y pude colarme allí en la Universidad de Zulia, Ok, pues, por una institución universitaria. ok, En Cabo también hicimos por una institución universitaria. Y ahí dimos cursos de astrología, pero lo que sí me dijeron que no utilizar la astrología predictiva. Y dice, pero no solamente la astrología predictiva, ¿no? Hay la astrología humanística, la psicoastrología, y entonces allí sí no nos permitieron dar unos cursos cortos pues, de lo que es astrología humanística. Y bueno, y adivina quiénes se inscribieron en esos cursos. Y tú estabas full. Se inscribieron los médicos, sí, principalmente sí, psicólogos, psiquiatras, habían también en el estudio, por lo menos había ingenieros estudiando y también médicos de objetos, de oficio, ¿no? También ajá, estaban allí. Y entonces decía, no, a mí me encanta porque yo llega una paciente, yo le hago su carta astral, ya puedo enfocar eh, la la consulta consulta. de mi profesión, que era medio médico quieto, sí. Entonces, bueno, ahí estaban. Y, no, y buenísimo, estuvieron Sí, sí, vamos a ver si lo vemos en el sur y ahora que tenemos ahora un un taller. eso allí en Ah, sí, el Congreso del Zulia. de repente no me lo consigo allá, pero estuvieron muy fascinados con esto, igual que lo de Barquisimeto, los psicólogos de Barquisimeto, inclusive nosotros tuvimos que aprender un poco la terminología de ellos para poder estar explicándose a la astrología, pues. Sí, Fue una experiencia muy bonita y bueno, lástima que no se pudo seguir dando, ¿no? eso ocurre mucho. Fíjese que ahorita el campo de saber, desde el punto de vista profesional, se está ampliando. Hay gente que son profesionales, pero quieren tener otros saberes. Y eso y como yo digo, esto es propio de la era de Acuario, ¿no? El hecho de que el conocimiento no quede encasillado solamente en algún tipo de carrera, ¿no? Hay una ampliación verdaderamente importante y la gente quiere saber, quiere aprender y quiere aplicar esas herramientas en su campo profesional. Fíjense que yo hace muchísimos años, yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y cada vez que el Mercurio retrógrado entraba dentro de esa fase, siempre ocurrían fallas todo el tiempo. Entonces como Mercurio retrograda 4 veces al año, existían 4 momentos en el año donde ocurrían fallas. Y eso me permitía a mí prepararme para todo aquello de esas posibles fallas que pudiesen estar existiendo. Y lo que la gente no se da cuenta es que la astrología te puede servir para tener como prepararte antes de que pueda ocurrir algo. No esperar el hecho de que ocurra el evento, ¿no? Y eso es lo interesante de la astrología, que te da Mm. no solamente una forma predictiva, sino que también te previene de cómo tú puedes tomar ciertas acciones antes que ocurra un evento. Y eso es una toma de conciencia. Al tener esa toma de conciencia, Y eso, ¿cómo? que eso está en el inconsciente colectivo también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, cuando uno utiliza la herramienta de la astrología en función de ciertas cosas, bueno, funciona. Y muchas personas se han dado cuenta, y aquellas personas que ahorita están dentro de esos saberes, eh, que quieren ampliarse, bueno, han visto, han comprobado, hay algo allí que ellos dicen, oye, pero que hay algo que necesito estudiar porque me está llamando la atención,
y bueno, y comienzan a incursionar. Bueno, yo he dado cursos de tarot y yo he tenido psicólogos y los mejores tarotistas son psicólogos. Una cosa impresionante. ¿Y por qué? Bueno, porque la psicología... Ah, Siguiendo los pasos de su padre Carl Jung, ¿no? Que también era un gran tarot. claro, por supuesto. Carl Jung también levantaba cartas astrológicas a sus pacientes y No, le veía echaba cuáles... tarot. Y si Sí, se ponía muy duro, entonces le echaba talichín, si quería. sí, también. O sea, uno piensa que las cosas, que aquellos científicos que son muy renombrados, no, en algún momento ellos utilizaron algún tipo de herramienta. Ahí tiene el caso de Newton. Newton era astrólogo, era alquimista, perteneció a diversas sociedades esotéricas. Entonces, era un conocimiento, un saber bien amplio, ¿no? No era encasillado nada más a algo científico, ¿no? Grandes presidentes de Estados Unidos también se hacían cartas astrales, tenían asesores de astrología. Yo creo que el que tiene ahora, por los últimos dos, parece que no conocen de la astrología, pero los anteriores sí tenían astrólogos, ¿no? En Argentina también hay uno que utiliza el tarot, ¿no? Que trabaja con su hermana es tarotista. Sí, también. Parece que no es muy buena tarotista, pero le ha Tienes ayudado que, muchísimo en la gestión administrativa tienes que venir a Venezuela para que agarre el curso de tarot. Claro, claro. Y así como muchos personajes famosos están vinculados pues, a este mundo que le llaman el esoterismo. eh, y entonces ponen como el campo de la astrología, el tarot. Todo eso. Bueno, el caso más emblemático de uso de la astrología fue el caso de Ronald Reagan. Ahí ese mismo, Ronald, la esposa Ronald Reagan, la esposa tenía su astrólogo, ¿no? de ese mismo. Y bueno, a veces no me gusta decir estas cosas, pero aquí también, aquí habían Sí, sí, políticos, diputados, presidentes que tenían su astrólogo. sí, sí, sí. Y Es algo, yo siempre digo que todo político debe tener un brujo al lado, ¿no? es que eso no es nada nuevo, en la antigüedad también hacían así, los faraones, los reyes, todo esto de la época medieval, tenían sus departamentos sequitos astrólogos, tenían también los que les ayudaban pues en asesoría militar, en asesoría de siembra, asesoría de recolección pues del riesgo, todas estas cosas, y tenían su astrólogo también. Sí, fíjese que en la época medieval de Inglaterra, Perdón, Hitler, sí, sin ir muy lejos, Hitler tenía su astrólogo. sí, también, sí lo tenía, sí, Lo sí, que sí lo pasa es tenía. que él era así como medio loco, ¿no? Porque cuando se equivocó el astrólogo le mandó a cortar la cabeza. Bueno, y precisamente eso de cortar la cabeza, imagínense que la mayoría de los astrólogos que estaban en la corte real en Inglaterra, en la época medieval, si las predicciones no eran buenas, tenían que pagar con su vida. Entonces imagínense cómo el método que utilizó ese astrólogo, cómo se debió haber depurado en el tiempo, ¿no? No solamente desde el punto de vista matemático, sino el tema de la predicción. Tenía que ser una predicción muy precisa porque si no pagaba con su vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la astrología a lo largo de tantos tiempos ha sido depurada y ha sido depurada por las vidas de personas que nos precedieron y después. Entonces, creo que la astrología desde el punto de vista de tema matemático ha sido bien precisa en ese sentido, ¿no? Si no ha ido el tema y el tiempo también. Hay unos Sí, que, cómo no. hay unos que unos 7, 8 minutos porque hablemos un poquito de lo que y hemos invitado. A mí se me había olvidado el tema, mira, y es por esto, ¿eh? Porque yo sabía que había otro también tan importante. Ya sabía, yo decía, no, nada es por azar. Bueno, entonces Bueno, el solsticio de verano, ¿cuándo comienza el solsticio? Y ese solsticio comienza el día 21 de junio. Es un solsticio bastante interesante para Venezuela y vamos a dar dos tips súper, que yo digo que hay que meterle el ojo. Primero, nosotros tenemos, y ya ocurrió, la entrada ujú, de Urano en el signo de Géminis. Urano en el signo de Géminis marca, como quien dice, ese paso importante desde el punto de vista de interpretación astrológica. ¿Por qué? Porque Urano en Géminis fusiona todo lo que tenga que ver con la parte es un planeta transpersonal generacional que él dura aproximadamente 7 años por cada signo. Y otra cosa es que Urano es el planeta del imprevisto, de la mente superior, de la intuición que es súbita. Es
es el planeta de la ruptura, ¿no? Y entrando en un signo relacionado, en este caso con Géminis, que es un signo de aire, es un signo que está relacionado con todo lo que son los procesos de aprendizaje, todos los idiomas, todo lo que está relacionado con la comunicación. Bueno, entonces estamos viendo que verdaderamente esa entrada de Urano en Géminis marca un hito bien importante en lo que estamos hablando, el tema de la inteligencia artificial. No estamos hablando de la inteligencia artificial por una, por una casualidad, ¿no? Estamos hablando del tema de la inteligencia artificial porque ya tenemos esa influencia de ese Urano en Géminis. ¿Y por qué hablamos de Urano en Géminis? Bueno, porque precisamente la carta levantada para Venezuela en el ascendente o a la hora que se inicia el solsticio de verano, que ocurre a las 4:24 de la mañana, tenemos ese Urano en Géminis, significa que vamos a tener unas energías bien diversas en el sentido de que puede ocurrir ciertas eventualidades, la comunicación, la inteligencia artificial, todo aquello que sean aprendizajes que sean rápidos, acelerados, bueno, es parte también de esa energía que va a estar dentro de este trimestre astrológico. Y el otro punto importante está relacionado con el Sol, que está tocando la parte de la economía. Es decir, que para Venezuela la parte económica se va a mover de una manera importante y no solamente a nivel importante, sino también como cáncer es el signo de esta entrada del sol en este signo, estamos hablando también del sistema, o mejor dicho, del sistema o la pertenencia que vamos a tener hacia Venezuela. Entonces, este solsticio de verano, desde el punto de vista energético y astrológico, tiene unas consideraciones bien importantes que hay que tomar en cuenta. Excelente. Eh, Nos están preguntando tus coordenadas, ¿dónde se te puede ubicar? Claro, cómo no. En Instagram me pueden localizar como Pablo Astral y mi teléfono es 0412-624-2279. Por supuesto que estoy aquí en Venezuela, ¿no? Bueno, eso todo, te esperamos entonces en uno de estos congresos que va a ser en noviembre. Ojalá Pablo estuviera Sí. con nosotros allí. Y el que viene ahorita, el de Tarot. El de tarot, siempre hacemos en los años dos, dos encuentros, el de astrología y el de tarot. Los tarotistas se estaban quejando mucho que los astrólogos solamente hacían congresos y hacían encuentros, esas cuestiones. Bueno, pero ya le hizo el de Caracas y del Zulia. Y nos vamos a, entonces a trabajar. No, hicimos uno de Valencia también hace, Ah, ok. creo. Y bueno, estamos en el todo el tiempo, pues esperamos que los astrólogos del sur ya se animen también en hacer ese encuentro Participar. que tenemos ya han programado para el 9 de agosto, que va a quedar domingo, 9 de agosto. Vamos a tener este congreso de astrólogos en la ciudad de Maracaibo. Buenísimo. Hotel, hay un hotel Gran Hotel Delicias. Vamos a estar nosotros a partir Sí, 9 de la mañana hasta las 7 de la noche con conferencias también. Además, todo. buenísimo. No, para, muchísimas gracias. Entonces, esperamos una nueva oportunidad para que conversemos del tema apasionante mundo de la astrología, que es todo por venir todavía. Sí, señor. Cómo no, muchísimas gracias por la invitación, profesor. Gracias a ti, un abrazo grande. Y para Un ustedes, mis abrazo. queridos colegas, con un jupiteriano abrazo cargado de mucha energía y hasta la próxima oportunidad. Y ojalá sea con Pablo, que también de repente. Bueno, Cómo vámonos. no, claro que sí. A la orden por acá. Gracias. Saludos.